chicas, este video es explicativo sobre las guías número 1, número 2 y número 3 de nuestro diferenciado de historia. Recuerden que estamos en la unidad número 1, presente y conocimiento histórico, la historia reciente y sus principales procesos. Sé que ya muchos me entregaron la guía número 1 y número 2, pero es bueno siempre generar un repaso de lo que ya hemos visto y de los conocimientos que hemos ido abarcando durante este tiempo. Bueno, en la guía número 1, nuestro objetivo fue analizar las diversas perspectivas historiográficas sobre los cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local y latinoamericano. Decíamos que, en resumen, vimos en esta guía lo que era la historia, lo que era la historiografía y lo que era el historiador. Recuerden que en las clases pasadas habíamos visto ya esta materia, ya habíamos focalizado, habíamos definido los conceptos, ya habíamos visto cuál era el rol de cada uno. Por tanto, me aventuré a colocarles una fuente de Marc Bloch, que es un historiador muy reconocido dentro de la Escuela de los Anales, dentro del periodo de la historiografía, en donde él nos daba su perspectiva desde historiador de la historia, del historiador y de la historiografía como tal, ¿ya? Así que me aventuré un poco con eso. Quizás para muchos fue difícil ciertas cosas. Él hablaba más o menos de forma metafórica de ciertos temas, como el historiador como un ogro, como la historia como un arte, pero era para que pudiéramos profundizar los temas que ya habíamos visto. Recuerden que la historia viene desde la palabra histor, que es de Grecia, en donde es un testigo de un acontecimiento. Decíamos que la historia va a ser un relato con una comprensión discursiva de forma de narración, donde vamos a tener una perspectiva histórica en que la existencia de la historia va a ser a través del historiador y del acontecimiento histórico. Debemos recordar que la historia está la historia en tiempo presente, la historia en tiempo del mundo actual, que esa viene siendo post Segunda Guerra Mundial según varios autores, pero también se define según cada país, ¿ya? Y la historia inmediata. La historiografía, recordar que vimos durante las primeras clases que se dividía en 4, los inicios del siglo XIX, positivismo, el materialismo histórico y la Escuela de los Anales, que es siglo XX, y de ahí tenemos a Marc Bloch con esta fuente que les coloqué en esta guía. Luego también vimos la historia como tal, cómo se hace a través de los conocimientos de aquellos sucesos, panoramas, construcciones e instituciones. Recuerden que la historia es para crear conocimiento del pasado, en donde el conocimiento histórico se va a construir en función de una fuente. Y el objeto de la historia va a ser una ciencia humana cuyo trabajo no va a ser el pasado, sino más bien el relato de los hechos del pasado. Ahí vimos a Moradiello durante una clase, si no recuerdan, que decía que el pasado no va a existir, sino más bien la historia van a ser las reliquias del pasado y no el pasado como tal. Teníamos que el historiador, su oficio va a ser descubrir, identificar y discriminar aquellas reliquias para basar su relato, ¿ya? Y él va a tener que ofrecer una interpretación de aquellas reliquias, del cómo y por qué suceden dichas acciones, hechos o sucesos, y debía responder a preguntas las cuales eran cuándo, por qué, cómo, de qué manera influye, de qué manera fue y de qué manera modifica una situación, ¿ya? También hicimos la distinción del pasado y lo que era historia, en donde recuerden que el pasado solo puede ser recuperado por el historiador, en donde el historiador hace la historia y no se puede abarcar toda la historia, deben ser hechos puntuales. El hecho histórico estaba dividido en los hechos simples y los hechos complejos, y el hecho histórico además era parte de un proceso histórico, un elemento de la materia del historiador, en donde se debe averiguar científicamente a través de los hechos de masas, que eran las migraciones, los hechos institucionales como la creación de las constituciones, de leyes, entre otros, y los acontecimientos. Vimos la diferencia entre un hecho y un acontecimiento. Un hecho va a ser un episodio más corto y un acontecimiento es más largo durante un tiempo más prolongado, y son los sucesos profundos en que el historiador tiene que dar sentido. En la guía número 2 abarcamos el mismo objetivo. Me centré en 2 fuentes. Una era en el eco del manifiesto o la relación entre historiografía y memoria. Esto de Sergio Grez en su artículo de Historiografía y Memoria en Chile, algunas consideraciones a partir del manifiesto de historiadores. Cité 2 partes muy importantes. Muchos me preguntaban
que no entendían cuál era el rol del historiador y cómo se debía haber reflejado y cuál era la memoria colectiva. Partiendo con la definición de que un manifiesto es un texto que se utilizó durante la época de dictadura, y Gress hace esta relación en cuanto al oficio del historiador, que se supone que para él debe ser el hecho de poder recordarle a la gente a través de las reliquias, de los acontecimientos, las situaciones que vivimos. En este caso, él se centra en la época de dictadura, en donde nos presenta y nos dice que no existe una memoria colectiva, que los chilenos en sí no tenemos una memoria colectiva porque el historiador nos ha encargado de que el pasado nos dé las respuestas para nuestro presente y nuestro futuro. ¿Ok? Entonces, él nos dice que los historiadores van en decadencia porque no han tomado el rol que tiene cada historiador, que el rol del historiador finalmente, como lo hemos visto en clase y como él lo menciona y deberían inferirlo ustedes, es que él pueda generar una memoria colectiva en que yo me pueda recordar lo que pasó para no vivirlo, no generar nuevamente una situación. Él nos habla muy bien de esto y de cómo los historiadores y la historia en sí se ha encargado de que las personas y la sociedad chilena olvidemos este proceso y no exista una crítica o unas preguntas o interrogantes que puedan responder a lo que estamos viviendo actualmente. Bien, el texto número 2 no lo coloqué aquí en el video explicativo, pero tenía relación con la historiografía en América Latina y la medicina. ¿Por qué? Porque quería que de cierta manera vieran que la historiografía está y abarca todo lo que vivimos cotidianamente. Está en el día a día, con la historia de la medicina, la historiografía de la medicina. Muchos me preguntaban ahí, tenían que inferir y salía textual que nos decían que las enfermedades se dan por acuerdo. Se supone que el historiador nos relata que las enfermedades siempre van a ser acuerdos entre las personas. Una enfermedad siempre va a existir después de que se llegue a un mutuo acuerdo de que esa enfermedad existe. Eso es lo que nos trataba de decir. Y quería hacer en relación a lo que estaba sucediendo con el COVID-19 para que pudiésemos estar en contexto de la situación actual a nivel mundial y a nivel acá en Chile también, que es súper importante. Nuestra guía número 3, cambiamos nuestro objetivo, que es analizar las diversas perspectivas historiográficas sobre los cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local y latinoamericano. Y aquí agregué considerando los procesos de democratización, tales como el fortalecimiento civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales. Primero, definirles qué es democratización. Tenemos dos definiciones súper importantes. Primero, la transición política de un tipo de régimen político, cuando hay una transición de cierto régimen a otro régimen político. Y luego, un proceso de establecer o extender instituciones que definen un régimen democrático. Ya tiene que ver con lo mismo. Tenemos que la democratización no va a ser lo mismo que la transición. Ya los autores y muchos historiadores son súper claros en esto. La democratización no es lo mismo que la transición. Tenemos que la democratización está en base, por eso este signo, en base a los derechos humanos, lo que nosotros como personas tenemos derecho a tener vida, a tener un techo para dormir, condiciones básicas para vivir. Esto tiene que ver con ese proceso y con esos derechos básicos que todos deberíamos tener. En Chile vamos a tener 3 procesos súper importantes de democratización. El primero fue cuando a principios del siglo XX se pasa de la oligarquía a la pluralidad de las fuerzas sociales y partidos políticos, cuando se empieza a ver y a notar más movimiento político, más movimiento social. Ahí empieza a haber una democratización en la sociedad chilena. En la ampliación de la ciudadanía con el voto femenino, empiezan a integrarse otros derechos a las mujeres en sí y empieza a generar otro tipo de perspectiva social y cultural. ¿Ya? Y el último va a ser la dictadura a la democracia, es uno de los procesos más importantes que tenemos en Chile. Para algunos historiadores este proceso se da después de la dictadura, que tiene que ver desde 1988 a 1990. ¿Por qué? Porque ahí existe la transformación cultural, ahí empiezan a existir los nuevos actores, existe una lucha contra las libertades, empiezan los nuevos actores políticos, los nuevos sujetos políticos empiezan a luchar contra las situaciones que van en contra de la libertad de las personas.
¿Ya? En América Latina, muchos autores nos dicen que va a haber un atraso en Latinoamérica porque el proceso tiene mucha lentitud, tiene muchos capítulos en donde la historia latinoamericana se ha visto frenada en cuanto a la democratización y en cuanto a los derechos. Y actualmente existen problemas de pobreza, de deuda, de corrupción y de violación a los derechos humanos, en donde quizás no se incluye tanto Chile, pero sí Chile se ha visto perjudicado un poco por eso, por ciertas cosas. En sí, la democratización tiene que ver con el cuidado de los derechos de las personas, ¿ya? Y con el proceso político que se vive dentro de un país. Bueno, en América Latina los autores nos dicen que se ha visto un atraso. ¿Por qué? Por 4 factores. Primero, el militarismo, que se ha visto también quizás relacionado también con el indigenismo, está el marxismo revolucionario, el populismo y la economía estatal y cerrada. La economía estatal y cerrada tiene que ver mucho también con lo que pasa en Chile con el sistema neoliberal, en donde si bien existe una democracia quizás, entre comillas, política, hay que ver bien lo que significa